Hola amigos de Nacional TV Perú, estamos nuevamente empezando esta semana con las entrevistas que ustedes esperan, ¿no? Siempre con la intención de crear en los votantes la conciencia de tener la precisión exacta de elegir a las personas que deben ir a este próximo Congreso de la República, que hoy en día, como todos sabemos, va a tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. El objetivo nuestro no es hurgar en la vida privada de los candidatos ni estar buscando la cochinadita, esas cosas que desgraciadamente son a veces parte de la esfera personal de cada uno, de la vida privada de cada uno, sino estamos hurgando en las propuestas que están haciendo con el fin de poder llevarles a ustedes los mejores elementos de juicio para que puedan elegir correctamente. El día de hoy tenemos la presencia de un personaje ya conocido en la política nacional, con cierto kilometraje en la política que creo que de una u otra forma va a aportar a esta campaña. Está con nosotros Juan Cheput, candidato por el partido País para Todos, que está encabezado por Carlos Álvarez, y va como candidato al Senado con el número 4. Número 4. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto de tenerte acá en el canal. Con Andrés habíamos estado varias veces, nuestro común amigo, tratando de llevarte a las cámaras de Nacional TV Perú, pero no habíamos tenido suerte. Y fíjate tú cómo de casualidad nos encontramos en la calle, te di la invitación y logré hacer lo que no pudo hacer Andrés, de traerte acá al canal. No, bueno, Juan, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Y más bien quería yo empezar esta entrevista preguntándote de frente, ¿por qué tiene que votar la gente por Juan Cheput en esta próxima elección? Mira, yo considero que una votación individual no va con lo que necesita el país. Yo soy de los que defiende el hecho que la política tiene que recuperar su prestigio y para eso tenemos que pasar por un sistema de partidos. Mi principal posición en esas elecciones va a ser esa, ¿no? Recuperar el prestigio de la política, porque yo creo que es la madre de todos los problemas. Cuando yo escucho a algunos candidatos señalar que tienen una propuesta determinada, yo digo, de nada vale que la planteen si es que primero no se recupera ese tejido institucional que tenía la política, que era el saber conversar, el saber pactar, el saber conciliar, saber abandonar algún tipo de propuesta a cambio de una mejor, es decir, evolucionar a lo que éramos antes, ni siquiera hacer una revolución, sino simplemente volver a hacer lo que éramos antes, porque cuando vemos que no se fiscaliza, no se plantea una adecuada legislación, hay una complicidad en el Parlamento, es allí la madre de todos los problemas. ¿Y no crees tú, Juan, que habría que, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, alineado en ese sentido, porque yo creo que debemos dejar de dar este espectáculo bochornoso de tener 39 partidos inscritos y una cantidad inmensa por inscribirse? Sé que se han comprado más de 1000 kits electorales, de manera que esto nos da una idea de cómo está de prostituida la vocación política, por decir, digamos, algo, ¿no? Ahora, con respecto al tema que tú mencionas sobre la necesidad de circunscribir la política alrededor de partidos políticos, es vital, porque vamos a ser sinceros, no hay más de 5 formas de pensar en materia política. O eres conservador, o eres liberal, o eres socialdemócrata, social cristiano, o eres socialista. Ahí pueden estar todos los partidos de izquierda que suelen andar como Blancanieves y los 7 enanos dando vueltas por el espectro político. Pero para ello, ¿no crees tú, por ejemplo, que tendría que limitarse el número de partidos que participen o que por lo menos haya una primera vuelta en donde se limpia la cancha totalmente, inclusive para la repartición de la participación, digamos, en el Congreso, de repente pasar a una segunda vuelta y que solamente pasen los 5 primeros partidos que alcanzaron la mayor votación para que en una segunda vuelta no solamente elijan al presidente, sino también a sus representantes? ¿No crees tú que sería eso viable? Sí, eso sería ideal, inclusive diferenciar las fechas de elección de los candidatos al Senado y diputados de lo que es la presidencia de la República, pero eso tendría que ser parte de una reforma política. En esos momentos yo creo que ya se podría ir haciendo algo para disminuir el tamaño de la cédula. Por ejemplo, este 11 de febrero es el plazo límite para que los candidatos a la presidencia o a Senado y diputados puedan renunciar. Si no lo hacen, van a aparecer en la cédula. Entonces, en esos momentos hay una gran cantidad de partidos que no supera el 0.1%. Hay algunos candidatos que tienen 0.0, es decir, nadie votaría por ellos. Yo creo que un ejercicio patriótico sería que estos partidos, que pueden ser 10, 12, 15, de repente 5 nada más, que tengan el realismo de renunciar ese 11 de febrero. Y de esa manera contribuirían en hacer menos confuso el proceso electoral.
al disminuir el número de partidos en la cédula. Mira, si no lo hacen, va a aparecer de todas maneras el logo y la foto del candidato en la cédula electoral, pero igual nadie va a votar por ellos y lo único que van a hacer es, por ego o por imposición partidaria, van a contribuir a una complejidad que nunca se había visto antes. Entonces, de acá al 11 de febrero ya hay una oportunidad de que se marchen una buena cantidad de partidos, porque en 2 meses eso no va a cambiar. Y el otro elemento es el de la reforma. Para eso ya se requeriría en una próxima legislatura plantear una reforma integral y no aislada o por partes como se ha hecho ahora. ¿Por partes o por intereses? Bueno, porque las reformas que se han hecho en la Constitución en los últimos años han sido reformas que se han hecho o para ellos reelegirse o para ellos acomodar la cancha de manera que siempre se vean beneficiados. Y cuando digo ellos me refiero pues y lo voy a expresar con las palabras que yo suelo utilizar con esta inmunda clase política que tenemos en este momento, en donde la mayoría de candidatos, la mayoría, digo, no quiero generalizar, van solamente por el provecho que pueden sacar de esa posición política, ¿no? ¿No crees tú que es demasiado pedirles patriotismo, habida cuenta que ya han demostrado la gran parte de la clase política que no tiene ese valor importante que debe tener todo ciudadano en un país, sino pedirles un poquito de sentido común? Claro, como tú bien has señalado, se han dado una serie de dispositivos políticos que lo único que han logrado es beneficiar la posición de los actuales partidos en el Congreso. O sea, han legislado en beneficio de ellos, yendo en contra del sentido popular. Un caso concreto es aquel que eliminó las PASO. Este famoso proceso electoral previo, para ponerlo en términos coloquiales, hubiera significado que 60 partidos que existían en esos momentos tuvieran que ir a un proceso electoral el año pasado y solo los que pasaran el 2% llegaran a la gran final, que sería el 12 de abril. Con eso en estos momentos tendríamos 10 o 12 partidos, sería el proceso más manejable. Pero ¿qué hizo el conjunto de partidos que están en el Congreso? Simplemente eliminó esa acción política, ese proceso electoral, y ahorita tenemos 35 partidos, incluyendo las alianzas, ¿no? Lo cual se hace inmanejable para cualquiera que haya asistido a un proceso electoral. Yo lo que te digo es una cosa, Juan, en materia política, si bien es esto que yo soy un entrevistador que debería ser imparcial, algo que no se puede, porque cada quien tiene su corazoncito y uno creo que debe actuar en función a ese tipo de convicciones, porque tiene cualquier irresponsable a querer meterte el dedo en la boca y uno tiene que tener el conocimiento y la templanza suficiente para decirle, oye, eso no es posible, ¿no? Entonces, ¿no crees tú, por ejemplo, que si de aquí en adelante y después de estas elecciones donde ya no podemos cambiar nada, no se dan cambios sustanciales en la estructura constitucional, normativa, tengamos que recurrir a la calle? Porque te digo una cosa, la calle no solamente es tirar piedras y quemar carros. La calle en la época de Castillo demostró que también puede ser para plantear una propuesta constructiva. Acuérdate que cuando Castillo nos quiso volver a encerrar, la gente salió. Salió la gente de San Isidro, Miraflores, de todos los puntos de Lima. La gente que no rompe vidrios, que no quema nada, ¿no? Que simplemente hace una muestra de protesta como normalmente se hace en los países desarrollados. ¿No crees tú que sería necesario recurrir al empuje popular, en el buen sentido de la palabra y no demagógicamente, para ir haciendo estas reformas que creo que alguien tiene que liderar de aquí en adelante, ¿no? Yo creo que es un paso, pero posterior al que debería haber ese 12 de abril. ¿Por qué? Me voy a explicar, ¿no? Mira, ese 12 de abril tenemos la oportunidad de decidir por un buen elenco político. Si el pueblo peruano va a volver a votar por alguno de las 83 personas de este Congreso que pretende ir a la reelección, o por líderes políticos como César Acuña o cualquiera que esté yendo con el número 1 al Senado, ¿no? Como José Luna, Café López Aliaga, pues vamos a tener más de lo mismo, un parlamento tóxico. Entonces, pensar en que la fuerza del pueblo va a cambiar las cosas, yo creo que sería válido, pero utópico. ¿Por qué? Porque yo creo que el Perú no resiste más 5 años con un elenco político mediocre. Mira, yo he enseñado en Colombia, ahorita estoy dedicado a la campaña, y yo noto cuál es el ambiente político o simplemente lo que acaba de suceder en Chile. En el caso chileno, en el caso colombiano, en diversos países, el debate de políticas públicas tiene que ver con los problemas que están agobiando a esos países en términos de cambio climático, en términos de la inteligencia artificial y el desempleo que va a causar, de qué manera el horizonte de vida que se ha disparado a los 95 años va a afectar las pensiones. Esas son las cosas que se tratan. Y sin embargo, tú ves el Perú, todos son insultos, todos son... Mientras, mira,
cuando yo vi el debate chileno, cuando el actual presidente electo Kast dice, ¿no? Queremos hacer que el sistema universitario chileno sea el mejor de América Latina. Lo éramos y lo partimos con Brasil y con México. Queremos volver a ser los número uno en el sistema universitario. Yo decía, envidia, ¿no? O sea, en el sentido de que acá las universidades cada vez están peor, y no como consecuencia de las gestiones, sino como consecuencia de la política. En un solo decreto legislativo, en una sola ley, el Congreso creó 21 universidades nuevas y en total 53. Y no hay plata para las actuales universidades públicas. Entonces, cuando vemos que se trata así a la juventud con una demagogia total, cuando vemos que el debate político es tan pobre, tan alejado de la realidad, yo digo, lo que dice Humberto tiene razón, tendríamos que presionar en las calles, pero ¿resistiremos? Imagínate tú un escenario en septiembre del próximo año, ya con un nuevo presidente, en el cual te sientas decepcionado. Si ahorita ya la gente no quiere ir a votar, Humberto. Era algo que hablaba con Andrés, un amigo común, que lo mencionaste al inicio de este programa. La gente está hablando en voz alta, cosa que nunca ha sucedido. A mí nadie me mueve la playa, yo no voy a votar, prefiero pasar para dar la multa. O sea, hay un desencanto realmente peligrosísimo para la propia democracia. Pero hay que tener, yo creo que la tarea entonces está de parte de los políticos y nosotros los comunicadores en hacerle ver a la gente que cada espacio que se deja vacío, algún miserable lo va a llenar. Así es. Entonces tenemos que ir a votar, así como las viejitas, los viejitos fueron a votar en la segunda vuelta para evitar que Castillo ganara, ¿te acordarás tú? Claro. Como los hijos llevaban a sus abuelitos en silla de ruedas a votar, aun cuando no tenían obligación. Dieron el ejemplo. Dieron el ejemplo, ¿no? Como cuando una sociedad se pone de pie, es capaz de hacer cambios. Lamentablemente no nos alcanzó. Para mi convicción fue definitivamente en la elección de Castillo hubo fraude, porque estadísticamente es imposible que un candidato como Keiko, por ejemplo, tuvo 40 votos en una mesa y en la segunda vuelta no tuvo ni uno. Claro. O sea, eso es sumamente sospechoso. Los técnicos, los especialistas, los expertos en temas estadísticos saben que eso es un imposible estadístico, ¿no? Claro, yo lo he señalado, además, soy uno de los pocos que he sostenido que hubo fraude pensando en lo que sucedió en el año 2000. Yo fui personero técnico de Perú Posible en el año 2000 y ahí viene la importancia de la política. El fujimorismo pudo haber denunciado ese fraude con esas características, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque simplemente tendría que poner como ejemplo lo que pasó en el año 2000. Y es por eso que ellos van a lo jurídico, y en lo jurídico obviamente la izquierda le ganó por goleada, ¿no? Porque es correcto lo que tú dices. Yo analizaba las actas y había lugares en las cuales, por ejemplo, en un colegio hay 5 mesas. En una gana Keiko, en la segunda gana Keiko, en la tercera empata con Castillo, más o menos poca votación. Y hay una cuarta donde Keiko pierde el 100% de los votos. Son para Pedro Castillo. Es imposible estadístico. Porque ahí nomás ya las otras mesas son un muestreo, debería repetirse ese patrón en todos. Entonces, ¿qué pasó? Allí no había personero y el fraude fue artesanal. Entonces, tú has dicho también otra verdad muy especial, ¿no? Hoy en día el streaming, programas como este, forman opinión. Entonces, la responsabilidad que tienen ustedes cada vez más, y habla el propio Instituto Reuters de Oxford, en Gran Bretaña, ha señalado que el 52% en el Perú se está orientando por canales de televisión en internet. Ha superado a la televisión. La televisión viene muy cerca, ¿no? Con 40 y luego viene la radio y la prensa. Pero hoy en día, cuando alguien se quiere informar, lo hace a través de las redes sociales o de los streaming, ¿no? Entonces, esto adquiere cada vez mayor importancia. Ahora, hay 3 cosas que a mí me causan cierta preocupación y quiero saber cuál es tu opinión respecto a la posibilidad que el próximo presidente electo, una vez que asume el poder, va a tener tal legitimidad por los números tan pequeños que tiene. Evidentemente, en la segunda vuelta va a tener que ganar por la mitad más 1, pero en la primera vuelta va a ser una radiografía de aquello que va a representar posiblemente los próximos, no digo 5 años, 365 días, porque es muy probable que si el próximo gobierno no obtiene la legitimidad del caso y la presión de política y de los rivales políticos que son acá caníbales, porque acá no tenemos una clase política, tenemos una clase de caníbales que pelean por el mismo trozo de carne, el poder, terminemos teniendo un presidente que dure solamente 1 año. Eso es por un lado. Por otro lado, la inmensa necesidad de que los partidos se pongan de acuerdo y tengan de repente un equipo de personeros comunes
que defiendan el voto contra aquellos peligros que ya sabemos vienen siendo arrastrados de otros países. Yo he vivido en Venezuela y he visto cómo votaciones que se pierden terminan ganándose. Y finalmente, el gran drama de los que, como yo, somos comunicadores, es que hay muchos que son ignorantes en materia política, preguntan por encimita, no profundizan. Y es importante tener cierta formación para poder auscultar a los candidatos como es debido, ¿no? Claro, muy buena tu pregunta, por eso que yo empezaba esta conversación señalando la importancia de la política. Todos los gobiernos de este siglo, sin excepción, han tenido minoría parlamentaria, todos. Pero ahí vienen las cualidades políticas de poder construir una mayoría. Los partidos que no la han construido son simplemente los que no han sabido hacer política. Por ejemplo, en el gobierno de Alejandro Toledo, él estaba rodeado de políticos de polendas, yo pongo como ejemplo a Carlos Ferrero, que permitió que se hiciera una alianza con el Frente Independiente Moralizador. Y la gente dirá, ¿cómo es posible que se haga eso, no con su enemigo? Recordemos que Fernando Olivera lo correteaba a Toledo para cortarle el pelo, lo acusaba de drogadicto, y luego termina siendo un aliado. Bueno, esa es la política, pues esa capacidad para poder juntarte con tu enemigo y sacar un proyecto en común. Luego, Alan García sacó 37 votos, tenía minoría en el Congreso. ¿Y qué hace Alan García? Pacta con el fujimorismo y por otro lado convierte en ministros a sus perseguidores. Rafael Rey, Lourdes Flores, que no era ministra, pero sí aliada. Y luego fue candidato con Lourdes, con alianza. Claro, el que presidió la comisión en el Senado para investigar a Alan García fue Antero. Y Rafael Rey fue parte de esa comisión que también lo presidió y luego los hace ministros. Esa es la capacidad política para convertir una Milei con la señora que ahora es su ministra de Interior. En Argentina, claro. Igual, esa capacidad política. La trató durísimo en la campaña, sin embargo la hizo ministra y un gran puntal en el gobierno del Milei, ¿no? Claro, luego viene Ollanta-Humala, que hace lo mismo con Perú Posible y conforman una alianza, y luego viene el acabose de la política con Pedro Pablo Kuczynski, que es incapaz de conversar con Keiko. ¿Por qué? Por algo que se está repitiendo ahora. Las palabras demasiado agresivas, el insulto como campaña, ¿no? Entonces, cuando el grupo de Pedro Pablo o sus adláteres le dicen a Keiko, hija de ladrón es ladrón, o mala hija, o sea, pones las bases para que sea imposible un entendimiento. ¿Y por qué menciono ese ejemplo? Porque hoy estamos viendo lo mismo. Yo creo que Rafael López Aliaga sería un mejor candidato si se dejara de insultar. Él no se da cuenta que, como tú bien has señalado, vas a partir de una dosis de ilegitimidad brutal por dos razones, ¿eh? Mira, entre todos los partidos pitufos hay aproximadamente 20% de intención, entre 12 y 20% según el juez. Esos van a quedar fuera, ¿no? Y luego tú tienes una desagregación en el resto de partidos. Y si ganas con 20% de partida, esos partidos pitufitos que no votaron por ti te van a tener como enemigo. Y luego los que tienen el Congreso también. Y luego los que ni siquiera llegaron al Congreso, peor. Entonces vas a tener una dosis de ilegitimidad similar a la que tuvo Pedro Castillo. ¿Cómo resuelves eso? Conversando. Pero si te has dedicado a insultar, a denunciar, a gritar, nadie va a querer pactar contigo. Algo similar pasó con Keiko, ¿no? Cuando pudo extenderle la mano a Pedro Pablo Kuczynski, claro, con 73 congresistas, porque tú sabes que el Congreso de la República es el primer poder del Estado. El que realmente gobierna en un país es el Congreso de la República, cuando tiene la capacidad y tiene, primero, intelectual, programática, y luego la capacidad para poder tender puentes a sus rivales políticos. Pudo haberse evitado lo que pasó con el lagarto, ¿no? Yo siempre he dicho de que Keiko está muy mal rodeada y lamentablemente sigue rodeada de las mismas personas. Yo era parlamentario en esa época y yo recuerdo mucho que cuando elegimos a los directores del Banco Central de Reserva, el Congreso elige 3 directores, ellos tenían 73 y se necesitan 66 votos, nosotros lo elegimos con las fuerzas opositoras, ¿no? De que nos permitieran de los 3, 1. Y ellos no, ellos pusieron a sus 3 y se acabó. A la mala, ¿no? Igual en el Tribunal Constitucional. Entonces, esa incapacidad para hacer política del fujimorismo, yo creo que ha sido gran parte de los problemas de este siglo, así ellos digan lo contrario. El fujimorismo hizo que Pedro Pablo Kuczynski renuncie, no aceptó el indulto de Alberto Fujimori. El fujimorismo le quitó la sábana, le quitó la alfombra a Martín Vizcarra. Luego el fujimorismo le quita también la alfombra a Manuel Merino y luego sostiene a Dina Boluarte y a Pedro Castillo. Entonces, si Keiko en esos 5 años se hubiera dedicado a ser opositora, hoy estaría de lejos en el primer lugar en las encuestas. Pero lamentablemente todo el Perú, por más que ella diga lo contrario, sabe perfectamente que han sido
junto con Acuña, Luna y Patricia Líder, Somos Perú, grandes soportes del gobierno de Castillo y de Dina Boluarte. Se juntan para cosas malas y para las cosas buenas que deberíamos proyectar para el Perú. Desgraciadamente no somos capaces de extenderle la mano al rival en los momentos que es necesario. Juan, una última reflexión, por favor, y sobre todo, y hay una cosa que yo quería preguntarte que se me fue pasando, es ¿cuál fue tu grado de decepción con respecto a Toledo? Mira, yo renuncié en el 2014 cuando surgió lo de Coteo. Y yo era en ese momento el principal puntal para ser candidato a la alcaldía de Lima. Yo me sentí decepcionado por una sencilla razón, yo lo había defendido activamente. Y voy a contar una anécdota que muy pocas veces lo he dicho, ¿no? Una vez yo salgo en la televisión y digo que la adquisición de una casa de Alejandro Toledo había sido hecho con los fondos que provenían de la indemnización del Holocausto. Y cuando termino mi intervención, me llama el abogado Carlos Chipoco, un amigo mío del PPC en esa época ya fallecido, y me dice: Juan, hay unos señores de la sinagoga tal, que me reservo el nombre por respeto a ellos, que quieren hablar contigo, ¿no? Me voy, me reúno al día siguiente en un café de Miraflores y luego me voy a la sinagoga, ¿no? Y me demuestran con hechos que la indemnización por persona no superó los 4.000 euros, ¿no? Entonces, con intereses y todo, ¿eh? Entonces, simplemente mentí con esa barbaridad, no iba conmigo y yo renuncié en octubre del 2014. La decisión fue grande porque se hizo un buen gobierno. ¿Y por qué? Por una característica que deberían pensar todos los votantes ahora. Tanto el gobierno de Toledo como el de el de Alan García se caracterizaron por sus excelentes gabinetes. Ellos dos pueden haber tenido problemas, como que los han tenido con la justicia gravísimos, que los han llevado a la cárcel y a un suicidio, pero el Perú creció los 120 meses, con medidas efectivas, 120 meses de crecimiento económico. Y luego tú tienes una izquierda que ya empieza la debacle, con Ollantaytamala empieza a crecer la planilla pública, se paraliza el crecimiento, ya no es 6 sino 3, y lo aguantamos mediocremente. Luego viene el problema de Kuczynski y Vizcarra, y ahorita estamos en un nivel de 3-2% con ministros que nadie conoce, ni el propio premier conoce a sus ministros. Sí, entonces, increíble, ¿no? Increíble, y no pasa nada. Yo quiero invitarte a mencionar ante los televidentes tu número, tu partido, a qué estás postulando, para que tú mismo le digas por qué deben votar por ti. Bueno, mi nombre es Juan Ceput, estoy en País para Todos, el partido que encabeza a la presidencia Carlos Álvarez. Estoy postulando al Senado Nacional con el número 4. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. De verdad que ha sido un gusto tenerte acá y espero que así como has venido tú, vengan quienes realmente tienen algo que decir, porque ya estamos cansados, ¿no? La gente está harta de esta miseria en la medio de la que hemos vivido en la política y, por favor, seamos responsables. Comencemos a votar con el cerebro y no con el corazón, porque el corazón muchas veces nos traiciona y creo que ya personas como yo a mi edad sabemos que el corazón termina siempre traicionando. Muchísimas gracias, gracias Juan, gracias. Vamos a un corte comercial y volvemos con nuestro siguiente invitado. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú. Hola, soy Andrea Medina y esto es Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú. Vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes, además de todos los equipos de la Liga 1 peruana y también mucha información. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú. Hola, soy Andrea Medina y esto es Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú. Vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes, además de todos los equipos de la Liga 1 peruana y también mucha información del fútbol internacional. Así que ya sabes, estamos aquí con lo mejor del fútbol en Nacional TV Perú.
La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú. Hola, soy Andrea Medina y esto es Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú. Vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universidad. Nuestras entrevistas ya habituales por esta campaña electoral estamos empezando los días martes y también estamos grabando los días jueves. Nuevamente mi agradecimiento a Nacional TV Perú por esta oportunidad que nos han brindado, que ya tenemos más de un año haciendo estas entrevistas que creo que han sido básicamente didácticas para darle formación a la gente. Nosotros no buscamos hurgar en la vida privada de las personas, no buscamos el escándalo, no buscamos absolutamente nada que no sea absolutamente positivo para construir país. Gente como yo, que ya pasa los 60 años, estamos dedicados a esto más que por una cuestión crematística, lo estamos haciendo por vocación. Y en ese sentido, La Guillotina, su programa de entrevistas, conducido por este humilde servidor Humberto Pérez, el día de hoy ha tenido el atino de traer a una persona como invitada, que es una persona que yo conozco desde hace algunos años, una extraordinaria persona, una eficiente funcionaria, cuando le ha tocado tener algún tipo de cargo público, y que fue la única regidora que quedó en el gobierno de Muñoz del partido del señor Castañeda, quien se quedó defendiendo los fueros pues, del partido al que pertenecía, ¿no? Ella es la señora Edith Matías, es candidata, va como candidata con el número 4 al Senado por Lima de Renovación Popular. Edith, qué gusto de tenerla acá en el programa. Esta es su cámara para que usted pueda dirigirse a la gente. Y quería, antes que nada, preguntar lo que le pregunto a todo el mundo. ¿Por qué la gente debe votar por Edith Matías? Gracias, Humberto, y buenos días a los estimados oyentes. ¿Por qué? Creo que la experiencia que tengo de más de 20 años trabajando en los sectores para erradicar la pobreza, y no solamente en Lima, sino en todo el Perú, hace que yo pueda llegar al Senado y con mi experiencia poder de alguna forma ayudar a mitigar este flagelo que hoy día está creciendo sin medidas y sin atención del Estado. Por eso deben votar por mí. Ahora, ¿qué cosa es lo que termina decidiendo en su persona el tomar esta decisión de poder participar en política? Habida cuenta que creo que usted me había mencionado que ya estaba un poco cansada de estos quehaceres políticos. ¿Y qué le hace salir, digamos, de su situación de confort para volverse a meter en un mundo que, como usted sabe, y yo también, y los televidentes también, es un mundo sumamente complicado, ¿no? Yo creo que cuando uno conoce las necesidades y ama su país, realmente nunca termina de preocuparse por mejorar. Y esto es lo que me ha llevado a poder trabajar con Rafael López Aliaga, porque sé que es un hombre honesto, en principio, un hombre que tiene capacidad, lo ha demostrado en la alcaldía, y además los principios solidarios están presentes ahí, que es lo que me lleva a mí a apuntar y a trabajar en lo que a mí me apasiona y en lo que tengo experiencia, que es los programas sociales, el término de la pobreza, la violencia contra la mujer, en el caso de los niños en abandono, el emprendimiento, la defensa de los derechos e igualdad de oportunidad para todos los jóvenes. Esto que lo he hecho no solamente en Lima, sino en todo el Perú, desde el Seguro Social, que he venido trabajando con los centros del adulto mayor, con los centros de rehabilitación, de aquellas personas, sobre todo, que están olvidados, que son prácticamente ignorados, invisibles para el Estado, que son las personas con discapacidad. A ellos, a todos ellos me dirijo y decirles que defenderé siempre de donde esté y seguiré siempre preocupada de donde esté por ellos, para darles el bienestar social que requieren. Ahora, es un poco difícil para una persona como yo ser imparcial en este caso. Yo la conozco a usted ya hace varios años. Me tocó ser administrador del mercado mayorista. Sí, claro. Cuando usted era presidenta del mercado mayorista, hicimos muchas cosas llevando apoyo social a los... Claro, no, yo no salí en cámara porque yo era el que proveía de las donaciones y eran las autoridades las que hacían la entrega personal de estos apoyos en la época del incendio de Cantagallo, cuando hubo el niño costero y todas esas actividades en las que nosotros proveíamos de todo aquello para que ustedes pudieran, digamos, mitigar este problema que se daba. Así que me van a disculpar los televidentes, pero yo no puedo ser imparcial en este caso. En este caso soy totalmente parcializado
Yo estoy de acuerdo en que la señora Edith participe en política, es más, podría ser, tengo tantos amigos que me cuesta un poco trabajo de decidir, pero yo creo que usted va a ser una excelente senadora si es elegida. Ahora, ¿qué cree usted que le está faltando a esta campaña? ¿Qué cree usted que le está faltando a Rafael López Aliaga para pegar un despegue que es el que ustedes esperan? Bueno, mira, la transformación del país para poder llegar al bienestar, que es el fin supremo, necesita toda una reestructuración del Estado. Y también acabar con la corrupción y, por supuesto, la inseguridad. Y es difícil, sí, pero cuando se tiene la capacidad, cuando se ha hecho algunos programas que han sido exitosos y que pueden extrapolarse a todo el Perú, porque Lima realmente tiene algunas condiciones mejores que las zonas rurales, sin embargo, nunca se ha tomado los modelos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los gobernantes? Cuando uno deja una obra o un programa, un modelo de acción, nunca lo siguen, lo cambian constantemente. No hay una continuidad, no hay el respeto a lo que se llama política nacional, y entonces las políticas van cambiando de acuerdo al rumbo y al partido político que entra. Y yo creo que eso es lo que a nosotros no nos une, al contrario, nos desune. Y por supuesto, yo sigo pensando que cuando se reforme el Estado, cuando se acabe con la corrupción, cuando tengamos un hombre capaz, con gestión, honesto, por supuesto que vamos a tener un país, como dice, una potencia al Perú. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no hacerlo? Tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, en esa dirección yo voy y en esa dirección voy a luchar. Y por supuesto a mí me toca la parte social, porque el expertise que tengo en lo que es la parte social ha sido de más de 20 años con programas exitosos. Hemos llegado a reducir la anemia en sectores más pobres, pero aquí se necesita una acción integral. Por eso es que se necesita una reforma del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder atacar la pobreza, no solamente vamos a tener, a poder satisfacer el hambre de las personas, sino necesitamos salud integral, necesitamos una educación de calidad y necesitamos que las familias se fortalezcan. Solo así podemos hacer un Perú más ordenado, un Perú más unido, un Perú más ordenado. Y eso es lo que busca Rafael, y es lo que en ese campo yo voy a ayudar mucho por la experiencia que tengo, porque sé cómo hacerlo, lo he hecho y por eso estoy acá convencida, me apasiona el trabajo social. Claro, la mejor forma de dar apoyo social a una población es la de generar prosperidad y generar las condiciones para que haya inversión, porque si hay inversión, hay empresas por montones, hay puestos de trabajo, hay buenos sueldos y por último la gente puede proveerse todo aquello que necesita con su propio esfuerzo. Porque realmente a veces yo pienso, ¿no? Y esto de repente soy un poco duro al respecto, pero es a veces hasta indignante ver que la gente se acostumbre a estirar la mano. Lo que tenemos que hacer es que la gente tenga los medios para poder adquirir, proveerse todo aquello que necesita, no programas sociales, no programas de vivienda, no salud gratuita, no educación gratuita, sino que ellos puedan pagársela y de calidad. En ese sentido, el objetivo de cualquier candidato tiene que ser de generar prosperidad, las condiciones para que el Perú sea una perita en dulce para la inversión y que esto permita eso que acabo de mencionar. Díganme usted 2 o 3 de sus principales ejes de acción, de sus propuestas, para para que la gente pueda conocer quién es Edith Matías, más allá de lo que usted ya ha logrado con su gestión pública. Cuénteme de sus 3 ejes principales de propuestas para esta elección. Revisaré, una de las primeras propuestas es que este es un país donde tiene muchas leyes, pero leyes sin eficiencia que son prácticamente letras muertas. Y lo que haré en el Senado, lo primero es revisar estas normas que impiden el bienestar social. Y por supuesto estoy de acuerdo contigo de que si no hay inversión privada no podemos llegar a satisfacer y a culminar con el bienestar social. El fin supremo de todo gobierno es llegar al bienestar de su pueblo. Y también decirle que dentro de los programas una de las cosas que hemos sobrevivido sin apoyo ha sido el emprendimiento, donde hemos hecho empresas y hemos colocado mujeres trabajando, haciendo su propio consorcio cooperativista para poder salir adelante. Lo hemos hecho. Y si lo hemos hecho en pequeño, ¿por qué no lo podemos hacer en todo el Perú? Y es más, a veces sin presupuesto, con la ayuda de la propia población organizada, es que podemos avanzar. Una de estas propuestas es trabajar con la población organizada en aquellos problemas
que el Estado no llega. Segundo, es trabajar en lo que es las personas con discapacidad que no tienen cómo a veces acceder ni siquiera a una educación de calidad, menos a un trabajo. Entonces, para ellos tenemos que llegar a las escuelas con el proyecto de detección de la discapacidad temprana, porque este es un gran problema, nadie lo conoce, son invisibles para la sociedad. Sin embargo, nosotros en el programa de detección temprana hemos ido a las escuelas públicas y hemos logrado encontrar cantidades de niños y hemos hecho una coordinación con la Clínica San Juan para poder evitar que estos chicos mañana más grandes, jóvenes, hombres, tengan un problema mayor. Entonces, el Centro de Rehabilitación de Discapacidad Infantil debe ser un proyecto en el cual vamos a ver las leyes que se cumplan. Hablan de salud, pero no lo saben dirigir y no saben cuáles son las necesidades que hay. El otro problema es la articulación, y creo que ahí en el plan está bien claro que si articulamos el sistema de salud, educación y social, vamos a tener realmente la protección que requiere nuestro país, bienestar social. Y bienestar social con pobreza extrema cero, hambre cero, y eso es una de las propuestas que yo voy a llevar, y por supuesto, nada de eso podría ser si no hacemos que nuestra gente tenga oportunidad de trabajo, y que lo podemos hacer con el emprendimiento y también, ¿por qué no?, para que participen en el propio desarrollo. Hay una experiencia muy interesante que la gente no conoce, Humberto, y son los módulos de desarrollo comunal a través de las casas solidarias. Las casas solidarias, que así lo llama la gente, porque es una agrupación de toda la comunidad en solucionar sus problemas más graves. Trabajamos con ellos en su propio desarrollo, en las mejoras de sus casas. En este momento hay 155 casas solidarias en toda la zona de pobreza, en todo el cordón de pobreza de Lima. Y hemos logrado hacer que muchas personas tengan acceso a trabajo y tengan emprendimiento, jóvenes que han estado en situación de abandono o a veces frustrados porque no hay expectativas, y ellos han salido adelante cuando la cooperación, no solamente del sector privado, sino de la propia comunidad y de los sectores que tienen que ver con ellos, se integran. No podemos estar desarticulados, y esa va a ser una de las propuestas, la articulación para encontrar bienestar social. Ahora, ¿a qué atribuye usted la gran cantidad de ataques que a veces recibe el alcalde cuando, desgraciadamente, yo tuve la suerte de entrevistar a Fabricio Orozco, que es una persona que está encargada del tema del tren? También he entrevistado a Rafael Santos Norman en algún momento, también, que fue colaborador del gobierno municipal, y también a Alejandro Jiménez, quien es el actual gerente municipal, persona que tiene una larguísima trayectoria en el sector público y que ha tenido una impecable gestión. Pero desgraciadamente la pérfida izquierda nuestra pues se ha dedicado a prendérsele del cuello al alcalde de Lima, cuyo creo único pecado es a veces no saber comunicar adecuadamente, ¿no? El gran problema con él es que a veces no comunica adecuadamente. Entonces, pero yo creo que la plataforma que ustedes tienen es sumamente interesante. La gestión que se ha hecho en Lima es bastante loable, a pesar de lo difícil que es, porque obviamente pretender agua para todos y hambre cero es un objetivo muy, muy difícil, pero en ese sentido sé que ha habido muchos programas que, impulsados desde el mercado mayorista, se ha redistribuido alimentos a mucha gente, se ha donado, ¿no? Pero yo creo que, como le decía hace unos instantes, la búsqueda de pasar del país lleno de programas sociales a un país donde no haya necesidad de programas sociales, creo que ese es el gran objetivo, ¿no? De que la gente se pueda proveer de lo que necesita sin necesidad de estar estirando la mano, y eso que es lo que creo que debe prevalecer en cualquier campaña. ¿Cuál es su mensaje final, señor Edith? Bueno, y diga su número, su nombre y por quién va al Congreso. Bueno, yo quiero ver un país unido, hermanado, un país donde exista respeto, ¿no? Y que es lo que pido a los políticos. En nuestra gestión habrá respeto, habrá oportunidad para todos, y por eso yo les digo algo muy importante. Me conocen por los hechos, más que por las palabras. Y efectivamente nosotros somos un grupo de expertos que está acompañando a Rafael, y probablemente dentro de esa capacidad que tiene él de gestionar y llegar a ser un país más próspero,
es que a veces le falta el tiempo para poder explicar todos los conocimientos que él tiene. Yo les pido a toda la población confianza, fe, respeto, porque va a haber oportunidad para todos. Y este 12 de abril, no se olviden de marcar la R de Renovación Popular y votar por el 4, Senado por Lima. Muchas gracias, Humberto. Ok, ha sido la señora Edith Matías, persona a la que yo conozco, a la persona que parcialmente, porque no puedo ser imparcial, recomiendo como futura senadora de la República y espero que de alguna u otra forma ustedes la apoyen en esta campaña, porque creo que gente como ella es la que tenemos que tener en nuestro Congreso de la República, porque acuérdense que el Congreso de la República es la suma de la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores. Gracias, señora Edith. Gracias. Creo que están... voy a ir a una pequeña editorial que quiero mencionar, porque la persona que viene a continuación es una persona experta en temas de transporte, una persona que ha sido, creo que, presidente de la Comisión de Transporte de la Municipalidad de Lima, y que de una u otra manera vamos a hablar el mismo lenguaje, porque yo tengo ya 7 años dedicado a este asunto del transporte. No hemos tenido la oportunidad nunca antes de interactuar en ese sentido, pero si no es demasiada, digamos, soberbia de mi parte, el googlear mi nombre en YouTube significa encontrar más de 100 entrevistas sobre el tema, las cuales muchas veces no son debidamente escuchadas. Tengo acá a mi costado a la señora Rosana Rocha, candidata al Congreso también al Senado de la República Nacional, ¿no? Diputada por Lima, con el número 3, quien representa al Partido Renovación Nacional, ¿no? Renovación Nacional. Renovación Popular. Disculpe la confusión, pero la verdad que tenemos una mañana muy, pero muy rodeada de invitados y creo que de una u otra manera estamos tratando que la gente vea, escuche y reciba las propuestas de todos aquellos que creo que pueden contribuir con el bienestar del Perú. Señora Roxana, qué gusto tenerla acá por primera vez. Hemos tenido en algún momento comunicación vía WhatsApp. Yo les mandaba algunas entrevistas, ¿no? Sobre el programa nuestro, La Guillotina. Sí. Y creo que es muy propicio hablar con usted porque, entre otras cosas, yo me imagino que parte de los temas que va a tratar en esta campaña y en el próximo Congreso, cuando yo hablo de Congreso hablo de la suma de ambos, ¿no? Senado y diputados, porque yo que soy un experto en temas de transporte, realmente pues, estoy preocupado, ¿no? Lima es una ciudad que vive en el caos total, donde ese elemento del desarrollo humano como es el transporte, porque dependiendo del tiempo que uno pase en una unidad de transporte, depende del tiempo que puede estar con su familia. Es correcto. De hacer deporte, cultivarse o simplemente descansar, ¿no? ¿Cómo están? Qué gusto tenerla acá. Un gusto, mi querido Humberto, de partir en este gran set Nacional TV Perú y en el programa La Guillotina, la que habla efectivamente. Tengo más de 28 años en la administración pública, en gestión pública, especialmente en temas de diferentes índoles, pero mi especialización se dio mucho en el transporte, tanto en la Municipalidad Provincial de Lima, con nuestro querido Luis Castañeda Locio, y también en el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transportes. Hoy por hoy hemos visto que tenemos un transporte deficitario donde no se integra, y hoy día lo que está buscando Renovación Popular con nuestro líder Rafael López Aliaga, un sistema integral de transporte, donde se den todos los trenes, los metros, con los corredores complementarios, con el sistema tradicional. Y por supuesto, recordarás tú que hasta el año 18 todas las competencias en materia de transporte urbano las tenía la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, luego, ya en el 18, producto de la creación de la ATU, se dio justamente que pase al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hoy, como municipalidad, no estamos abocados a tránsito. Sin embargo, Rafael López Aliaga, no obstante que el transporte hoy día es del Poder Ejecutivo, él ha traído los trenes para el proyecto Lima-Chosica, nada menos que 90 vagones, 19 locomotoras, y este proyecto donde hoy día hemos otorgado nada menos estos material rodante valorizados en 223 millones de dólares, que son 800 millones de soles, están hoy día vía convenio con el Ministerio, la ATU y Proinversión, siendo motivo de ya para una próxima operación, producto ya del acercamiento entre la municipalidad y el MTC. Recordemos que Rafael López Aliaga, desde el primer momento que ingresó a la municipalidad, se preocupó del transporte,
porque era una promesa de campaña, era un punto dentro de su plan de trabajo de los 105 puntos y nadie podía haber creído que iba a obtener una donación de tal envergadura. Tal es así que cuando alguien dice de mala fe que no hubo planificación, claro que hubo planificación. Hubo una conversación perenne con el Poder Ejecutivo. Tal es así que en noviembre del año 24, en fecha de la PEC, estuvieron presentes Anthony Blinken, nuevamente secretario de Estado, Rafael López Aliaga, el ministro Pérez Reyes, los embajadores de cada uno de los países, Estados Unidos y Perú, representando, y se firmó un memo de entendimiento. Todo iba muy bien en la historia porque teníamos claro que se iba a ejecutar hasta que llegó un obstruccionista de orden político, que es el señor Sandoval, y es donde denotó que no había voluntad política de sacar adelante y nos dijeron que eran 5 años para operarlo. Eso era un desconocimiento de no saber hacer justamente gestión, porque teníamos la infraestructura del transporte. Ahí está, donde hoy día transitan los trenes de carga, 500 toneladas de carga todos los días. No va a transportar pues transporte de pasajeros. Que los túneles no tenían las alturas, acaban de pasar. Que los túneles no tenían los anchos, sobran los anchos. Entonces, todo eran unas leyendas urbanas para distraer a la gente y no llevar a cabo un proyecto que beneficia a más de 2 millones de peruanos de Lima Este, que hoy día ambiciona. No queríamos que el tren pueda operar de origen y destino. O estamos hablando desde la estación de Montserrat hasta la estación Chosica. No estamos diciendo que vamos a poner los 9 paraderos, pero hoy día sí puede salir origen y destino con nada menos que convoys de 7 vagones y una locomotora en unas frecuencias de cada media hora, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Salen de Chosica, llegan a Lima, varios convoys, los dejan, después en el retorno igualmente. Pero eso era obvio, los beneficios son múltiples. Bien dicen que la mentira tiene patas cortas, ¿no? Correcto. Entonces, primero inventaron lo de los túneles que no eran suficientemente altos, luego una reportera de un diario de oposición fue y cortó un asiento diciendo que había venido en mal estado. Luego se habló de que eran chatarra los trenes, cuando todos sabemos, quienes tenemos un poco de sentido común y estamos medianamente informados, sabemos que los gringos hacen las cosas para 100 años, así las usen 40. Y de ejemplo lo quiero decir. Mire, estos trenes vienen del estado de California, de la comunidad de Silicon Valley. Silicon Valley es una de las comunidades no millonarias, son trillonarios, donde usan vagones, locomotoras, trenes de lujo. Esto era, el que ha visitado, y yo los invito a visitarlo, son asientos de cuero, baños de acero inoxidable, aire acondicionado. Eso es lo que se transporta. Lo que se merece la gente, ¿no? Y exacto. Ellos decían, no, es falso. Y por eso, como tú bien dices, no faltó alguien mezquinamente fue a cortarlos así. Ahora, ¿usted no cree, por ejemplo, que ya llegó la hora de hacer un esfuerzo muy grande porque el manejo del transporte vuelva al municipio de Lima? Porque esa es una tarea básicamente municipal en cualquier parte del mundo. Entonces, desgraciadamente, por una cuestión, yo conozco, como le digo, yo estoy muy metido en el tema del transporte, yo conozco de todas las porquerías que se hicieron para quitarle a Lima. Se puso la excusa de que no se ponían de acuerdo Lima y Callao, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque yo conozco perfectamente bien que entre el señor Vizcarra, el señor Salaverry, y lo voy a decir con nombre propio, la señora María Jara, urdieron esa mentira con el fin de crear la ATU. Yo conozco por qué crearon la ATU, porque allí el bocadito es el recaudo. El recaudo es de las 4 partes que tiene la integralidad del sistema de transporte, que son la integración física, integración tarifaria, integración en el manejo del sistema a través de los centros de control de flota y la integración y el recaudo. Correcto. De los 4 componentes, el único que les importaba era el recaudo, porque el recaudo puede generar ingresos al recaudador aproximadamente 45.000 millones de soles en 30 años, mínimamente. Claro, Así que ya usted se da cuenta por dónde va el interés, ¿no? Yo quiero aportar lo siguiente, y lo has dicho muy bien, Humberto. Cuando yo estuve trabajando como asesora de la alta dirección del Ministerio de Transportes, cuando recién se quería concebir la ATU, nosotros como propuesta, no es lo que esté ahorita. Nosotros decíamos, la ATU, por el tema de que Callao y Lima eran ciudades conurbadas, donde se invadían las rutas, decíamos, pero la ATU puede ser como un proyecto piloto para Lima y Callao, porque hoy día el transporte sigue siendo competencia de las regiones, no del Estado.
Pero la concepción no era esta, la concepción era que era un ente técnico, donde el que iba a ser presidente tenía que ser elegido por concurso público, con la experiencia, con el perfil. Los directores y también. no un comunicador social como el señor Hernández, ¿no? Mira, yo no tengo nada con los comunicadores yo sociales. tampoco, pero David Hernández es un hombre que tiene experiencia en el transporte. Por supuesto, no es un ingeniero de transporte, pero tampoco no está lejos de los conocimientos porque ha trabajado mucho en materia de transporte. Pero el perfil tenía que tener de una categoría así impecable, como suelen ser en todos los países del mundo, y los directores también, y los funcionarios también, con una elección de 7 años, con un cambio al transcurrido los 3 años. O renovación, si las cosas salen bien, ¿no? Es correcto. Y no volverse un ente político, donde hoy día simplemente, ahora ya le retiran la confianza, entran y salen y no hay continuidad en el trabajo. Entonces, cuando trabajas con todos los gremios y tú acuerdas una hoja de ruta, por supuesto tiene que haber una continuidad para lograr el objetivo. Pero si viene otro, dice borrón y cuenta nueva y vuelve a sentarse, hay un desgaste de los gremios y de los concesionarios para poder afianzar un sistema integral del transporte. Ahora, cuando se habla de integralidad, y qué bueno que la última palabra que usted mencionó ha sido integral, Sí. Se entiende que el proceso de reestructuración, de reingeniería del transporte en Lima como centro matriz, digamos, porque de aquí sale la plantilla técnico-operativa para el resto del país, debería ser, como se dice, el sistema integral. O sea, no podemos hacer una obrita por acá, otra obrita por acá. Ese mamarracho que son los corredores complementarios es un mamarracho. Y que eso, estén circulando por la derecha y que no me digan que el corredor pues, son unas balizas de plástico. O sea, realmente eso es una vergüenza, ¿no? Para lo que el Lima necesita como solución, ¿no? yo quiero decirles lo siguiente. Y eso fue creación de, ya usted sabe quién, ¿no? Sí, claro. Tal como lo conseguimos desde el primer momento con Lucho Castañeda Alonso, de la cual tuve el honor de participar en la creación del Metropolitano, la primera línea que va desde Matelini fue hasta Naranjal y ahora va hasta Chimpuoyo. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo y era el referente para las siguientes 8 líneas, donde se estaban integrando buses articulados, con estaciones tal cual como hoy día se presenta. Sin embargo, muy bien lo ha dicho, ¿qué es lo que hizo la señora Villarán? Sino destruir un proyecto impecable y crear los corredores complementarios que no cumplen la misma función que un metropolitano, porque no tienen una vía segregada, no son buses articulados, no tienen las capacidades. Pero bueno, ya estamos subidos en este carro y hay que dar solución. ¿Qué es lo que hace Rafael López Aliaga? Lejos de que hoy día las funciones están en nombre del Poder Ejecutivo, mira, la primera obra, la obra de Miguel Grau, esta obra del corredor Miguel Grau, que es el viaducto Miguel Grau, estamos trabajando para que el metropolitano vaya desde Chimpuoyo, lleve todo Lima Centro, entre a la Grau, corra y llegue hasta la línea 1 del metro. Integras el metropolitano con la línea 1 del metro. Todavía insuficiente, ¿no? Y todavía insuficiente. Pero también hemos pensado en otra integración, que es la que va de Lima, desde Chimpuoyo, en el metropolitano, vas por Lima Centro, llegas a Lima Sur y te integras hasta la Panamericana con la línea 1 del metro, con la estación del metropolitano. Entonces, esa es otra segunda integración. O sea, como ciudad hemos previsto esa integración. Por supuesto, le decimos al acto que estamos haciendo la tarea. Tú solamente tienes que hacer las estaciones, porque ya hemos dejado el espacio correspondiente en la Berma Central para que en Grau hagan 5 estaciones. Esa es otra cosa, el coraje que ha tenido el alcalde de hacer lo que había que hacer, ¿no? No es que yo esté tratando de dorarle la píldora a mi invitada, ni mucho menos, pero hay coincidencias en las apreciaciones, pero hay 3 cosas que yo le quiero puntualizar. Correcto. Una de ellas es, por ejemplo, que es un grave error hablar de buses articulados. Los flujos de pasajeros, si usted saca la cuenta de los 700.000 pasajeros que debe atender el metropolitano, antes de Naranjal, Chimpuoyo, es un flujo que no se puede atender con buses articulados. Es imposible. ¿Por qué? Porque si usted multiplica el número de buses por el número de personas que tienen que evacuar, es indispensable que sean buses biarticulados, porque son 100 pasajeros más que se lleva cada bus en cada evacuación, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, en los 8 corredores, posiblemente usted se refiere a los estudios que dejó JICA. Sí, claro, del JICA. De los 10 corredores que debía hacerse y que desgraciadamente no se ha hecho más que uno. Y hoy necesitaríamos ya no 8 ni 10, necesitaríamos por lo menos 15. Claro, y finalmente,
el gran drama del diseño, del trazo de las rutas, que son absolutamente monocéntricas. O sea, cubren pequeños. Yo tengo un plano, desgraciadamente no lo traje hoy día, no vine premunido de ese plano, en donde se ve claramente cómo es un pedacito de la ciudad a la que es atendido, básicamente los distritos residenciales, que de José Gálvez, que de Caraballo, que de Huaycán, que de... ¿no? No, pero en ese aspecto yo quiero acotar lo siguiente. Hoy día los buses, si bien son articulados de 18 metros, si usted habla de vía articulado, no deja de tener razón. Hoy día 300 buses articulados no llenan todo. Hay que aumentar los números de buses. Pero también hay un factor importante, es el tema de la operación propiamente dicha. Si tú no tienes un buen gerente de operaciones donde te salte las frecuencias, las salidas, las entradas, la operación fracasa y te llenan las estaciones con miles de personas. Hay software, ¿no? Pero eso es lo que tienen que hacer, tecnología robusto, software robusto que deben aplicar, y eso no sé si... Menos mal que hablamos el mismo lenguaje, sí, así que por estamos supuesto. entendiéndonos. Totalmente. No es fácil entrevistar a alguien que no sabe del tema, pero usted lo conoce, ¿no? Sí, lo conozco perfectamente y yo quiero señalar sobre otro factor. El factor de las siguientes 9 rutas que son céntricas, sí hemos pensado en todas las periferias, pero eso en su momento fue, recordemos, con Castañeda Alonso se pensó 9 rutas 2008. Ya estamos pues en el 2026 y hay siempre una actualización de esos estudios. Han pasado nada menos 18 años y la verdad el avance es mínimo. Y esto es producto de que las autoridades del gobierno nacional no han sabido hacer políticas de transporte. En los países del primer mundo, y lo digo, usted ha viajado, el transporte es subsidiado, el transporte es hecho por el gobierno. Lo digo, Chile es el mejor ejemplo que está al costado de nosotros. Mire la red del sistema de buses que tiene, es un ejemplo, tienen 3.500 España, en la época de la pandemia, en la época de la pandemia subsidió el transporte, porque era necesario. Exacto. ¿No? Pero hay un subsidio que es perverso y que se presta a mucha corrupción, que es el subsidio que ponen algunas empresas, algunos consorcios, porque es un consorcio de empresas como por ejemplo el Metropolitano o los corredores, que miren, a pesar de que el contrato habla de una... No, en el caso del Metropolitano es autosostenible, que Muñoz... Porque el pasaje es 350. Exacto, pero Muñoz en la época de la pandemia terminó subsidiando y pidiéndole la plata al Estado para que subsidie. Cosa que eso ya espero que haya sido revertido. Yo tuve la oportunidad de hacer una visita a los altos directivos del Corredor Azul y yo les dije, pero ¿por qué en lugar de estar estirando la mano para pedir subsidios, porque se dan cada cierto tiempo 100 millones, 200 millones, no piden que en lugar de partir de Fuerte Hoyos lleguen al Parque Kennedy? ¿Por qué no parten en Caraballo y llegan a José Gálvez en el Cono Sur? Claro. Esa es una ruta policéntrica que da el punto de equilibrio con el número porque usted buses, sabe que hay estándares internacionales que establecen que una vía para que sea rentable tiene que tener un flujo mínimo, tiene que tener un pasaje mínimo y una distancia mínima, que es la que permite que se logre el punto de equilibrio. Pero desgraciadamente no lo piden, porque es más fácil estirar la mano y pedir esos subsidios, y finalmente usted sabe que el concedente también se lleva el guito. Vamos a ser claros, ¿no? Porque estamos hablando de política y desgraciadamente este desembolso de cientos de millones que perjudican a los ciudadanos, porque el ciudadano dice, yo estoy pagando $2.40 en el corredor, o $1.50 en el tren. Mentira. Cuando hay subsidios, al final esos subsidios, ¿quiénes los pagan? Los contribuyentes. Sí, todos nosotros. De alguna manera, nosotros yo lo voy a dar como que Rafael López allá ya va a ser presidente, vamos a arreglar este sistema. Tenemos que, ya está montado sobre el caballo, tenemos que hacer que estos corredores complementarios que hoy día están, tengan vía segregada, tengan paradero, tengan timer para saber que el pasajero sepa a qué hora llega. El IBU, que le llaman ellos. El IBU. En 10 minutos llega el siguiente bus. Eso es lo correcto. Y le digo porque... yo soy presidenta ejecutiva de Protransporte. Nosotros dejamos un estándar de sacar en licitación 5.000 buses para las 7 líneas, pero no han avanzado nada, porque solamente hay que sacar licitación los paquetes. Espero que ahora cuando Rafael López Aliaga sea presidente no solamente haga una licitación. ¿Por qué no ponemos una planta de buses eléctricos en el Perú? Tenemos el litio, podemos hacer un hub de transporte con la fabricación de las baterías y podemos hacer una fábrica
como lo tiene Brasil, ¿no? Con Claro, Scania y con sí, Volvo. que me parece muy, muy buena idea. El Perú muy pertinente. necesita miles de buses biarticulados Sí, y exacto. necesita convertirse en un exportador de buses como lo hace Brasil. Claro, con nosotros. y hagamos de esto ya una ciudad moderna, articulada, con un sistema donde todos los buses se articulan con una sola tarjeta, un solo sistema de recaudo, y ya no estamos comiendo la tarjeta de Metropolitano, la tarjeta del corredor, la tarjeta... Yo le de- pido así es. disculpas a los televidentes porque esta era una entrevista para una candidata y hemos terminado hablando de transporte, pero creo que es muy importante porque el transporte, como ya lo he dicho, es el factor para el desarrollo humano más valioso, porque las personas se pasan una vida sentados en un bus, transportándose de su casa al trabajo, Así del trabajo a su casa, y no tienen vida privada como la tenía yo Es en mi correcto. juventud. Yo iba a trabajar, salía a hacer deporte, me iba a estudiar, tenía la oportunidad de estar con mis hijos, cosa que desgraciadamente ha sido, digamos, restringido para los ciudadanos que les toca Es vivir que- hoy en ciudades como Lima. Sí, y eso hoy día lo estamos viendo y con Rafael López Aliaga como presidente estamos claros de que necesitamos darle a nuestros ciudadanos, a nuestros peruanos un transporte de calidad, seguro, reducción del tiempo de viaje y por supuesto dejar de tener una Lima y otras ciudades congestionadas. ¿Por qué tendría que votar el ciudadano de Lima, porque usted, no, diputada, sí, ciudadano de Lima, por Rosana Rocha? Dígaselo directamente a la Sí, gente. hoy día, queridos hermanos que ustedes me están viendo, Roxana Rocha es una mujer con experiencia en la administración pública, ha ocupado altos cargos en diferentes estamentos del gobierno nacional y local. Hoy personalmente me encuentro hoy día como regidora de Lima Metropolitana, llevando y ayudando y haciendo un soporte con Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima. Se ha hecho más de 5.400 millones de soles en obras de infraestructura vial. Por lo tanto, hemos ocupado ejes como contra la corrupción, contra esos peajes corruptos, en el eje de alimento hambre cero, en el tema agua por emergencia. Toda esta experiencia de las cuales hemos llevado a Lima, que ha hecho de López Aliaga un alcalde exitoso, la vamos a llevar al país y por supuesto el Perú va a tener ese cambio que se merecen todos ustedes, queridos amigos que nos están viendo por este prestigioso canal Nacional TV Perú. ¿Cuáles son, digamos, quiero que me cuentes tú, cuáles son tus 3 propuestas principales que estás llevando tú? La primera, viviendas dignas. Tengo una especialidad en viviendas, hemos trabajado con Rafael Ciudad Bicentenario. Hoy día la vivienda es inaccesible bajo este sistema de nosotros tenemos suelos botados por parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales que son motivo de invasión por traficantes de terrenos. Los tenemos que habilitar nosotros, poner el suelo, que el Fondo de Vivienda dé un bono habitacional y por supuesto ese bono habitacional de 60.000 soles para personas que ganen no más de 3 sueldos mínimos vitales, que significan 3.300 soles, puedan tener un crédito. Y no solamente aquellos que tienen están en planilla, que es el 20% de los ciudadanos, sino para todos, independientes, comerciantes, y puedan acceder a ese crédito. ¿Cuánto les podría costar esa vivienda? 60.000 soles, pagada en 30 años como los países del primer mundo. Ningún país te da pues 10 años, 15. En cualquier país del primer mundo te dan 20, 30 años para pagar tu vivienda, pagarían 420 soles mensuales, lo cual les permitiría tener a su familia en un departamento con 3 dormitorios, sala, kitchenette, y eso yo quiero decirles, se va a hacer realidad con la serie de leyes que vamos a dar. Arbitrios justos, que es otro esquema. Todos los años los distritos hacen incrementos en los arbitrios. Basta ya de estos incrementos. Solo podrán hacer un ajuste, si es necesario, el primer año de la gestión. Y esa tasa se mantiene fija por el resto de los 3 años. Y el tercer punto, el transporte, de la cual hemos hablado ampliamente. Que ha monopolizado la conversación, ¿no? Así es. Pero que es muy importante. Sí, básicamente es que el primer elemento de lo que es el desarrollo humano. Correcto. Ha sido Rosana Rocha, candidata a diputada número 3 por Renovación Popular, a quien despedimos y agradecemos su presencia el día de hoy. Gracias. Vamos a seguir conversando porque este es un tema que me apasiona y evidentemente es imposible abstraerse de un tema al cual uno le da tanta importancia como es el tema del transporte. Muy bien. Te voy a invitar nuevamente y vamos a conversar. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Vamos a un corte para seguir con nuestro próximo invitado.
Mientras tanto, vamos preparando a la siguiente persona a la que vamos a entrevistar. Muchas gracias. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos al WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com.